Bien, vamos a reanudar el trabajo. Pasa igual que con el secretario general de Cáritas. Yo no me atrevería a presentar a José Luis Segovia, a Josito, ¿verdad? Y entonces, como vamos también mal de tiempo, vamos a evitarnos, además con ese currículum tan grande que tiene Josito, que tantas facetas entre las ambulancias y lo demás, claro. Pues bien, seguimos incorporando las preguntas que nos quedaban de Julia y Isidoro. Sí. Entonces, primero tu exposición y luego esas dos las recogemos porque, como dije esta mañana, es un poco envolvente el coloquio con los diversos aspectos que manifiesta. Bien, Josito. Pues muchas gracias y bueno, no es retórico agradecer el estar con todos vosotros, con vosotras, con vosotros y con los hermanitos obispos también, para compartir este rato de hermanitos. Esto suena así. Bueno, pues me estoy oyendo yo y eso es peligroso también, sí, ahí. Bueno, a lo dicho que hemos estado escuchando esta mañana, realmente pues siento que voy a poder aportarlo mucho más, pero bueno, con muchísimo gusto no dejo de hacerlo, sobre todo porque es la primera vez que en una conferencia hago lo que me parece. Digo, porque a mí siempre me piden una cosa y luego yo siempre digo una cosa que tenemos en Radio Vallecas, que hay un programa de FM, una radio libre, que tiene como título su programa Pídeme el disco que quieras y yo te pondré el que me da la gana. Y la gente llama y es así, la gracia consiste en que la gente dice, quiero dedicar a mi novia uno de los Rolling Stones y le ponen uno de los Chunguitos. Bueno, pues yo suelo hacer lo mismo, pero esta vez me ha dicho Fernando, di lo que te dé la gana y además provoca, con lo cual estoy absolutamente a mis anchas. Así que aunque no diga... Eso no es verdad. Así que, aunque... Y me ha pedido que esté 15 minutos, cosa que voy a cumplir rigurosísimamente, y que sea provocativo, cosa que trataremos, aunque eso ya no es tan fácil. Bueno, parto... La primera idea es que lo que voy a decir supone también un cierto examen de conciencia personal, es decir, que uno en temas tan serios que se refieren al sufrimiento, al dolor y a la pobreza, pues a mí cada vez me cuesta más trabajo hablar y me da también cierto pudor, porque estamos con los pobres para arriba, con los pobres para abajo, pero sin ser pobres, y los pobres son un sacramento y juicio de Dios, y son dos categorías en nuestra tradición religiosa que si uno se toma en serio, pues dices, como para mentar el nombre de Dios en vano o jugar con el nombre de los pobres, ¿no? Por eso las primeras palabras tienen que ver con algo que decía el Papa en la homilía en San Pablo Extramuros hace un año, el Papa Francisco, que decía, recordémoslo todos bien, no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el concreto testimonio de la propia vida. La incoherencia de los fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre su palabra y su forma de hacer y de actuar, socava gravísimamente la credibilidad de la Iglesia. Por eso digo, me siento copartícipe de este pecado, ¿no? Y por tanto, pues dicho criticar, me lo aplico a mí también, para que me entendáis. Bueno, empiezo con dos constataciones generales, y es que yo creo que hay dos grandísimos desafíos en este momento de perplejidad e incertidumbre. Uno es el de la ausencia de Dios, la insignificancia de Dios, la falta de preguntas por el misterio de Dios, y otro que tiene que ver con esa palabra que nos ha hecho familiar el Papa Francisco, que es la inequidad, que no solemos utilizar tanto en este lado del Atlántico, pero que yo me atrevo a traducir como desigualdad más injusticia igual a sufrimiento humano evitable. Y si algo nos desafía a todos los seres humanos, más allá incluso de convicciones religiosas, es buscar la felicidad y tratar de minimizar el dolor y de aliviar el sufrimiento evitable. Por tanto, ese creo que es el objetivo. Estas dos constataciones las señalo para indicar también en un primer momento que la pastoral social de la Iglesia, la acción caritativa y social, desde mi punto de vista, tiene que aunar y hacer explícitas las dos dimensiones si no quiere quedarse coja. Por tanto, tiene que visibilizar la ternura, el cariño, la incondicionalidad del buen Dios para con todas sus criaturas y al mismo tiempo tener ese dinamismo liberador, emancipador, que alivie el sufrimiento y que evite la reproducción y la cronicidad
del sufrimiento humano, ¿no? Mientras que al mismo tiempo visibiliza aquello que es invisible. Creo que ese es un papel también muy importante de la pastoral de la Iglesia. En un mundo donde no solo Dios, sino también el sufrimiento se aparca, separamos los tanatorios, separamos las macrocárceles, separamos los hospitales, camuflamos los coches fúnebres, todo lo que huela a sufrimiento, a dolor, la última moda, los bancos antimendigos en Madrid, que son preciosos, los habréis visto por todas partes, con esa barrita puesta en medio, para que no se puedan tumbar, con esos banquitos que tenemos en las líneas del metro, que habéis visto que son muy cómodos y son 2 barritas para sustentar las nalgas, que no tienen la pretensión de que descansen nuestros glúteos, sino de que no puedan descansar los mendigos. Es decir, hay toda una latente, disimulada, discreta estética que lo que hace es todavía generar más descarte, más exclusión, incluso ni siquiera impedir que la gente pueda descansar sencillamente, los que no tienen dónde sentar la cabeza, que ni siquiera puedan sentar el culo, lo cual, es expresivo de realmente hacia dónde vamos. Por eso me parece fundamental, hechas estas 2 constataciones, que la acción caritativa y social de la Iglesia visibilice las 2 cosas y lo haga con los máximos. Creo que precisamente si por algo resultamos creíbles es precisamente por la cercanía, por la compañía, por la amistad con los pobres. Y eso yo creo que nos da también un argumento de peso para visibilizar los máximos morales. Creo que es necesario, al mismo tiempo que negociamos en una ética, deliberativa, dialógica, los mínimos de una convivencia, pero sin al mismo tiempo renunciar a los máximos. Y por tanto creo que en la plaza pública la opción radical por los pobres tiene que estar presente. El perdón, el amor al enemigo, es decir, son variables que creo que nutren la vida pública y que en este momento de crispación política, de desazón en tantos sentidos, pueden subir los listones morales de nuestra sociedad. Abdicaríamos de nuestros principios y de nuestra identidad si renunciáramos a cualquiera de estas 2 dimensiones, la presencia y la visibilización del misterio de Dios y de los valores fuertes de máximos que incluyen el amor a los enemigos, que incluyen el perdón de lo imperdonable y que incluyen el rescate y la apuesta decidida por los últimos, por los que no cuentan, por los que no son rentables, por los que son excluidos. Me parece, al mismo tiempo, que es necesario el cultivar algunas actitudes que nada más que las enuncio, porque digo, ¿cuáles me parece a mí que puedo destacar y que son fundamentales en este momento de aunar la identidad y la misión, que siempre han estado en la Iglesia con unos acentos? Lo identitario nos ha invitado al repliegue, la misión a veces en diluirnos. Las 2 cosas tienen que estar presentes. Discípulos y misioneros, creo que precisamente lo que está afirmando son los 2 polos de esa misma identidad y de esa tarea que tenemos encomendada hacia adelante. Y a mí me parece fundamentalmente, yo digo, 6, pueden ser 50, pero son las que a mí se me han ocurrido y como hablo yo, pues os aguantáis. Digo, 6, a saber, primera, la mística. Le podéis poner los adornos de ojos abiertos como queráis, es decir, el cultivo de esa dimensión explícita de espiritualidad que no se puede enseñar, sino que solo se puede contagiar. Y, por tanto, la credibilidad de esa dimensión, la visibilización real de esa dimensión solo se hace por contagio. Solo se hace, por tanto, mediante el ejemplo y la praxis. No cabe adoctrinar, ni cabe educar, no. Y me temo que el resto es lo mismo. Yo creo que los valores no se educan, los valores se contagian. Eso decía Buber y Scheller, tienen expresiones muy felices en ese sentido, ¿no? Es decir, el buen educador no es el que enseña muchas cosas, sino el que es capaz de contagiar, transmitir por los poros las convicciones más profundas y las actitudes ante la vida. Por tanto, la mística. En segundo lugar, la convicción. Es decir, estamos afirmando cosas que nos creemos y que nos van en el ADN y, por tanto, que estamos dispuestos a morir por ellas, dicho el lenguaje fuerte, pero que sin ese lenguaje fuerte no se comprenden. La audacia, la capacidad de arriesgar, la capacidad de perder, el que no se nos olvide que somos seguidores de un crucificado y, por tanto, de un frustrado perdedor intrahistóricamente desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia, y que, por tanto, nuestro mensaje no se mide por los indicadores mundanos de eficacia, eficiencia y resultados, y mucho menos cuando estamos hablando de los pobres, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener las herramientas necesarias para aliviar el sufrimiento en el máximo posible. La pasión, porque me parece que en una modernidad que ha idolatrado la razón, ahora nos podemos pasar al emotivismo superficial y ñoño de los programas lacrimógenos, pues eso es pasión, es aunar una pasión racional, una pasión que es capaz de argumentar, pero que es al mismo tiempo el vehículo de las convicciones, que al mismo tiempo se inyecta de audacia. La ternura me parece que es fundamental.
y es algo que se echa en falta a veces en los movimientos que expresan, que vehiculan la indignación con toda legitimidad y con diagnósticos incluso acertados, pero donde falta la ternura, y la indignación sin compasión se deshumaniza. Y creo que entre compasión, ternura e indignación tiene que haber una relación de mutua circularidad, porque la indignación sin compasión se puede volver una ideología fría e inhumana, y la compasión sin indignación nos puede reducir en un asistencialismo individualista que no transforma las cosas. Por tanto, ternura también de la mano de esa indignación. Y en último término, yo siempre reivindico el humor, que es una virtud fundamental y que yo creo que la teología ha sido en eso muy poco astuta y el magisterio de la Iglesia todavía no ha agotado la revelación de Jesucristo. Habría que convertirla en auténtica virtud teologal. Yo creo que además de la fe, de la esperanza y de la caridad, es necesario el humor, que es la capacidad de relativizar lo relativo y de absolutizar lo único importante. Siempre cito ese salmo precioso cuando dice: Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Después de empeñarnos en construir la casa, en vigilarlos, pues al final mientras duermen, lo cual no nos libera en absoluto ni de tratar de colaborar a construir la ciudad ni de estar vigilantes, pero sabiendo que Dios se lo da a sus amigos mientras roncan. Esas risas. Tres constataciones, dos constataciones generales. Digo, esas dos situaciones: ausencia de Dios, sufrimiento humano evitable. Y aterrizando en lo que es la pastoral caritativa, la acción caritativa y social de la Iglesia, tres constataciones que han salido de una manera u otra y que, por tanto, están ya muy bien reflejadas en las intervenciones anteriores. Me refiero al nivel asistencial, el nivel promocional y el nivel del anuncio o denuncia transformador de las injusticias. Ya se ha dicho y no insistir en ello, en el nivel asistencial sacamos matrícula de honor, de lo cual tenemos que enorgullecernos legitimísimamente. En el nivel promocional, yo creo que estamos entre el aprobado y el notable, y en el nivel de la denuncia social, el anuncio-denuncia, pues yo creo que andamos con el insuficiente, si somos un poco autocríticos, no estamos a la altura de las circunstancias. Visto esto, y yo siguiendo el método de la teología pastoral, cada uno tira para su casa, que implica que después de esa constatación tenemos que juzgar a la luz de la palabra, yo no encuentro un texto más afortunado, que quizás es todo un compendio de teología de la caridad, que el relato del buen samaritano. No os voy a dar a estas horas unos ejercicios espirituales, pero me limito de la cascada impresionante que Lucas presenta de verbos del cuidado, del cariño, de la ternura, de la delicadeza, de la hospitalidad, que solamente ver los verbos de Lucas es impresionante. Voy a coger unos cuantos para iluminar algo que he señalado antes. Me refiero a la dimensión personal que tiene que tener toda acción caritativa y social. Si no hay encuentro personal, será una acción súper tecnologizada, por más que la haga la Caritas, pero si no hay encuentro personal, si no hay interpelación del otro, si no hay cara a cara, si no hay amistad, si no hay relación personal, no me sirve de nada, eso no es caridad cristiana. Y al mismo tiempo, si no hay transformación de la realidad, si no hay evitación de ese ciclo de cronificación del dolor y de la injusticia evitable, pues tampoco hay caridad cristiana, porque el sueño de Dios es que los hombres seamos felices, que vivamos y que vivamos. Por tanto, si no combatimos esa pesadilla, no estamos haciendo realidad el sueño de Dios. Simplemente unos verbos a modo de iluminación. Iba de camino de Jerusalén a Jericó. Nos sale aquí todo lo de la Iglesia en salida, todo lo de ponernos en camino y, por tanto, lo que implica también de perder nuestras seguridades. Significa estar en camino, estar en marcha. Y eso implica riesgos, implica posibilidades de errores. Lo dice el Papa mucho mejor que yo y no cito las referencias de Evangelii Gaudium. Él sintió lástima, que es el abrirse al dolor del otro, al sufrimiento del otro. Pero ojo, a mí me parece que lo más relevante en la caridad, para que sea auténtica caridad cristiana, es la reciprocidad. Y me explico. El carácter pasivo de la caridad. Primero, porque es eco de un amor primero que es el que Dios nos tiene a nosotros. Nosotros no somos los protagonistas ni siquiera de la fe. Algo es la dinámica del don, de la sobreabundancia la que viene a nosotros. Respondemos a eso. Pues bien, me parece que el gran desafío es ponerse a tiro del cariño de los pobres. Estaremos practicando la auténtica caridad cristiana no cuando queramos a los pobres, que ese cariño siempre somos todos muy ratas, y entonces ese cariño es, como dice aquel, contado, medido, pesado, por más generoso que queramos ser. Lo que realmente nos hace ser audaces, creativos, ir más allá, es el dejarnos querer por ellos. Y todos tenemos seguro experiencias pastorales que cuando nos hemos dejado querer por el otro hemos
dado paso a la audacia del cariño, de la incondicionalidad, a la lógica de la sobreabundancia, del don y del decir, pues ahora arriesgamos, ahora vamos más allá. Hubo una campaña hace unos años, los que sois expertos en el tema lo conoceréis mejor que yo, en Francia, que creo recordar que era no toques un pelo a mi hermano, ¿no? Es decir, cuidadín con tocar un pelo a mi hermano migrante, porque lo voy a defender a muerte, ¿no? Eso solo es posible cuando yo me he sentido querido por el otro. Lo que nos lleva al martirio no es el cariño nuestro, sino el habernos sentido querido por ellos. Y las experiencias de acogida del cariño de los pobres son las que nos descolocan. Mientras no estemos en ese lugar existencial, todo lo demás, en mi opinión, y puedo estar equivocado, son músicas celestiales. Nos saldrá ideología de la pobreza, doctrina social de la Iglesia, pero será muy doctrina, será muy social, pero no será de la Iglesia ni será de Jesús. Porque eso reclama ponerse a tiro de los pobres. Jesús quiere y es querido. Y hasta Jesús se maravilla de la fe de los no creyentes, entre comillas. Es decir, es la pasividad, el acoger al otro que nos interpela, nos descoloca y al mismo tiempo nos nutre, los alimenta y nos saca lo mejor de nosotros mismos. El cariño de los pobres, el cariño de los excluidos nos hace siempre mejores, nos hace siempre partícipes de la santidad de Dios, porque son sacramento y son juicio de Dios. Y sin ellos no cabe vida cristiana, no cabe santidad posible, porque son, por definición, espacio de santidad, de sacramentalidad y de juicio de Dios. Se acercó el lugar existencial. Lo de menos casi, igual es el lugar geográfico, ni el lugar intelectual, ni es el lugar existencial. ¿Qué es lo que nos quita el sueño? Si el sueño nos lo quitan los rollos de iglesia, las disputas intraeclesiásticas, las de los unos y los otros, eso es un mareo aburridísimo y chorra del que sospecho que nuestro Señor el día del juicio no nos va a preguntar ni una sola cosa. Y anda que no perdemos el tiempo y las energías en algo tan absolutamente estéril. Por eso tengo para mí, me gusta mucho resumirlo, que si puedo compendiar lo que quiero decir, o si yo lo digo siempre, porque es para mí mi compendio personal, es que la actitud de la acción caritativa y social es sencillamente ponerse en el lugar en el que nació la Iglesia, a los pies de la cruz, a los pies de los crucificados, fijos los ojos en el Señor y siendo uno para que el mundo crea. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Nacimiento de la comunidad en torno al sufrimiento, en torno al honor. Cada vez que nos separamos de la cruz, cada vez que nos separamos de los dolientes y de los crucificados, nos separamos de nuestra vocación original. Cada vez que miramos en otra dirección distinta de la del Señor, nos separamos de la fuente que nos nutre. Y cuando nos dividimos, sencillamente no somos creíbles. Por tanto, ni evangelización, ni nueva evangelización, ni novísima evangelización serán posibles mientras que dentro de la diversidad y de las pedradas que tenemos cada uno, absolutamente legítimas en muchos casos, no nos pongamos de acuerdo que si algo puede unirnos es la sacramentalidad de los pobres, su dolor. Yo he tenido la suerte en el acompañamiento de chavales, yo, obvio es, no soy del Opus Dei, pero de estar acompañando a chavales en situación terminal y encontrarme con compañeros y amigos del Opus, sacerdotes, pues él iba con los puños limpios, impecables y los zapatos sin manchas y yo que soy un desastre, pues con manchas de tomate, pero acompañando al muchacho sin el más mínimo problema. ¿Y pensáis que el muchacho que estaba en sus últimos momentos se planteaba si uno venía aquí con un trapito blanco y el otro venía con una misa sacacuadros? Eso son chorradas nuestras. Lo que a un señor que está despidiéndose de la vida debe encontrarse definitivamente con Dios es que alguien le acompañe, que le quiere y que le coja de la mano. Y no le preguntar si es del Opus o si es de no sé cuántos. Y nosotros perdiendo el tiempo en tamañas majaderías muchísimas veces, ¿no? Por eso digo, los pobres nos pueden devolver la comunión a la Iglesia. Y por tanto tendremos que agradecer a los pobres eso que decimos tan retóricamente de que los pobres nos evangelizan. Los pobres no solo nos evangelizan, sino que van a ser capaces, si nos lo tomamos en serio y nos dejamos descolocar, de volver a la comunión y volvernos a integrar lo que estábamos a veces desunidos y peleados y tontos por cuestiones absolutamente chorras y las más de las veces demasiado humanas y demasiado que ver con el poder y con los poderes intraeclesiales. Lo curó con aceite y vino. No vale cualquier forma de curar. Digo esto por salvar que el buenismo y la buena intención no es suficiente. Naturalmente que hay que saber de medicina. Ya mencionó esta mañana Sebas lo de la interdisciplinaridad, que a mí me gusta llamarla transdisciplinaridad, a lo más por aquello de que no se trata solo de que cada uno sepa de lo suyo, sino que nos abramos también a otros saberes, aunque no sean los míos, y me deje interpelar por el conocimiento del otro. Y esto lo montó en su propia cabalgadura. Jopelines. Se baja del caballo para que suba él. No se monta en la chepa de los pobres para autoprestigiarse, para legitimarse socialmente, ni para sentirse bien realizado como comprometido optado por los pobres,
sino que se abaja para que el otro suba y lo monta en la propia cabalgadura. No delega, no tecnologiza la asistencia en la propia cabalgadura. Y lo lleva al mesón. Y aquí empezamos con otra dimensión, hasta ahora es la dimensión personal, ahora empieza la dimensión estructural. Es decir, lo lleva al mesón para que coma y para que tenga donde dormir. Naturalmente no pretendo hacer una lectura hacia atrás, que sería fuera del tiempo, pero estamos hablando de que es necesario que haya mesones, que haya espacios que cubran lo que llamamos hoy en nuestra cultura derechos humanos. La necesidad de vivienda, la necesidad de trabajo, la necesidad de alimentación, de vestido, las necesidades básicas. Por tanto, el relato del buen samaritano es incompleto sin mesonero. Que no se nos escape que hacen falta mesoneros. Y además le paga al mesonero, duerme con él, que duerme con él una noche, es decir, no se desentiende, no solo le monta en la cabalgadura, sino que se queda la noche sin dormir, acompañando al autor con las llagas y los dolores. Y por la mañana le paga al mesonero porque son necesarias instituciones, estructuras, que permitan atender lo que las personas con nuestra limitación egoísta o de insuficiencias personales no llega. Y por tanto necesitamos derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, ojalá que hasta infinitas generaciones, y necesitamos estructuras como lo mejor que nos hemos dado, que no es solo el contrato social, sino ese pacto de solidaridad con todas sus limitaciones, que es el modelo del estado del bienestar y por tanto la cobertura institucionalizada de las necesidades, para que donde no llegan las personas estén los mesoneros pagados con el dinero de todos para asegurar que ninguna persona en vulnerabilidad se quede fuera de juego. Y voy concluyendo. ¿Qué necesitaríamos a la hora de...? Sé que los hermanitos mayores, como lo habéis dicho y nos lo ha chivado Fernando, estáis con el plan pastoral y con esas historias, pues ¿qué es lo que yo no haría? Empiezo diciendo, ¿qué es lo que no haría? Ay, por Dios, no empecemos a repetir lo que dice el Papa Francisco. Yo estoy del Papa Francisco, de los pobres, de las periferias y de no sé qué ya, hasta las orejas. Venga con las periferias. Que no se trata de hacer ese compendio de citas y colocarlas en todos los sitios. Que si no estamos haciendo lo mismo, pero ahora con el Papa Francisco. Y colocando al Papa Francisco y la Evangelii Gaudium y los pobres. Que primero hay que cambiar el lugar existencial. Que si no cambiamos el lugar existencial, hacemos un ropaje precioso, imponente, y Papa Francisco, y misericordiamos todos, sin haber cambiado nada. Y por tanto necesitamos esa conversión pastoral, que es personal, por eso digo que no lo estoy echando yo en cara a nadie, me lo estoy echando a mí, que para mí lo más difícil es leerme la Evangelii Gaudium sin sentir estremecimientos y decir, madre mía, ¿qué es lo que tengo que cambiar? No qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que ser y cómo tengo que ser, ¿no? Por tanto, no tantas citas, sino cambiar el lugar existencial y después ver qué es lo que no hemos sabido hacer, es decir, autocrítica, para que no se sucedan unos planes a otros. Porque si no, cambiamos planes, cambiamos las citas, y no hemos hecho una revisión a fondo de las cosas. Entonces es una sucesión de planes con cambios de citas. No puede ser eso, en mi opinión, y lo digo así con mucha pasión porque no soy capaz de decirlo de otra manera, pero vaya, con todo el cariño del mundo. En segundo lugar, ya lo he dicho antes, el volver al amor primero y el visibilizarnos por eso que decía Dot, que es historiador del cristianismo primitivo, cuando él, recordando uno de los factores que más ayudó a la expansión del cristianismo, además de las vías romanas, la cultura, todas esas historias, no recuerdo qué autor citaba él diciendo, es que era imponente cómo los paganos decían, en épocas en las que hubo además dos grandes pestes a finales del siglo II y antes del siglo IV, que decían, fijaos, este grupo de los seguidores del tal Cristo, con qué primor cuidan de sus hijos y de los huérfanos de los hijos ajenos. Cómo salen a la noche y entierran no solo a sus muertos apestados que nadie quiere coger, sino que es que entierran incluso a los muertos que no tienen nada que ver con ellos. Cómo cuidan a sus mayores y los mayores que no les tocan nada. Y entonces es el gran milagro de la caridad. Si algo contribuyó a hacer creíble el cristianismo y a expandirlo fue precisamente el milagro de la caridad, a costa de dejarse muchos pelos en la gatera, a costa de que muchos cristianos murieron contaminados por la peste y fracasaron intrahistóricamente, porque ser solidario significa siempre jugar contra los propios intereses, y no se puede ser solidario ni caritativo sin estar dispuesto a perder. Supone apostar por el bando de los perdedores, por el bando de los crucificados, y eso nos cuesta, a mí el primero, muchísimo, porque tenemos pánico al fracaso y a la cruz. Tercer elemento, voy concluyendo. Practicar, se ha dicho esta mañana, la coherencia. No puede ser que cuestionemos los desahucios y tengamos nuestros fondos congregacionales, episcopales o parroquiales en los bancos que están desahuciando familias y no tengamos en cuenta la banca ética, por decir algo, ¿no?
Esto no parece que sea muy de recibo. Lo mismo en otro tipo de aspectos. Pues si tenemos unas normas para, por ejemplo, en otra situación de prepotencia, para los abusos sexuales del clero, ¿están pensando en las víctimas o estamos pensando en la defensa institucional y patrimonial? No es lo mismo, no es lo mismo. A lo que se nos invita desde el Evangelio es a ponernos en el lugar de las víctimas. Y bueno, ¿se pueden hacer las dos cosas? Pues se podrán y se deberán hacer las dos cosas, pero primando los derechos de las víctimas. Y no sale lo mismo en absoluto. La música es muy otra y la letra fácilmente también. En definitiva, que tenemos que buscar otra forma de hacer las cosas. Otra forma completamente diferente de hacer las cosas. No se trata de hacer lo mismo con otra música, con otra letra. Otra forma de hacer las cosas. Estoy pensando, entendédmelo bien, como lo estoy diciendo en tono absolutamente fraternal, pero yo que ando en la pastoral penitenciaria, estamos diciendo que hay que procurar minimizar las penas, que el compendio de la doctrina social de la Iglesia habla de la función rehabilitadora y de la necesidad de una justicia reconciliadora que minimice las penas en las personas privadas de libertad. Nos roban el Códice Calixtino y el abogado que representa a la Iglesia y se visibiliza en todos los telediarios pidiendo la pena máxima, que es una pila de años. A ver cómo se come eso. Perdón por las referencias personales, pero no sé de la otra manera. Cuando a mí me roba un muchacho la tarjeta de crédito, nos ha dejado sin un duro, primero le he dado 2 tortas, no le voy a pedir eso al arzobispo de Santiago, pero a continuación lo he llevado de la oreja al juzgado porque hay que denunciar, porque hay una cobertura para reconstruir las cosas, pero a continuación el abogado defensor soy yo. No sé si me explico. No hay otra forma de hacer las cosas que no la del mundo. ¿No decía la primera carta a los Corintios, capítulo 6, antes de llevar a vuestros hermanos a los tribunales, no sería mejor dejarse robar? ¿O no nos tomamos en serio eso? No sé si me explico. Otra forma de hacer las cosas que no niega la justicia, la verdad, pero que tampoco se olvida del perdón. Y lo visibiliza, no en un segundo momento, que yo estoy seguro que ahora mismo la buena persona, que es el arzobispo de Santiago, seguro que pide el indulto o busca. No me cabe la más mínima duda, porque si no se ha hecho de otra manera, no es por mala voluntad. Por eso digo, estoy segurísimo. Lo que invito es a la creatividad de otra forma de hacer las cosas, que resulta significativa. En lugar de la denuncia con querella criminal y con no sé cuánto, imaginad otra forma. La noticia del telediario habría sido otra. No sería el morbo del no sé qué, sino andad, mirad cómo aquí resuelven los conflictos de una manera completamente distinta. ¿Qué valores son los que mueven a esta gente que le roba el chorizo del señor del COI y resulta que lo tratan de otra manera y hasta lo defiende el mismo que no sé cuánto? Eso no transmite algo que nos remite a algo más allá de nosotros mismos, porque no se trata de defender nuestras bondades, sino en último término referirnos al amor de Dios. No es para presentarnos nosotros como buenos, sino remitirnos a Él y apuntarle a Él. Y por último, me parece que también es relevante en esta línea de coherencia el tratar de vivir y de invitar a vivir un cristianismo no dualista. A mí me causa cierto estupor el que en una manifestación provida hay un perfil de cristianos y en una contra la ley de extranjería otra. No es el momento de también buscar esa comunión y aglutinar y decir, estamos por la vida y además estamos por la vida vivida con dignidad. Y luego los matices los dejamos para discutir en la cafetería, que hay muchos y se puede discutir muchísimas cosas. Y no es también el momento para decir, sumemos todos la vida religiosa, los laicos, los no sé cuántos, y dejarnos de batallitas y de batallas. Y en ese sentido, termino, a mí me parece que ha sido muy, muy bonito, y sobre todo porque yo lo he escuchado en ámbitos absolutamente paganos. A mí cuando me ordenó Suquía me dijo, dice, mira, yo quiero que nunca dejes de tener algo que veo que tienes. Y se lo agradecí muchísimo. Dice, mira, que es estar con un pie dentro de la iglesia y con otro fuera. Dice, porque si estás con los dos dentro, dice, no te vas a enterar de lo que pasa fuera. Y si estás con los dos fuera, no eres de la Iglesia. Y eso yo lo he agradecido y lo he tratado siempre de, bueno, pues digo, en ambientes paganos, el que con el tema de los inmigrantes, de las devoluciones en caliente y demás, que haya habido un documento suscrito, sin peleas de codazos, pues por la Conferencia Episcopal, la Comisión, la Confer, Justicia y Paz, no sé. Eso ha dado un cante en los ámbitos, digo un cante positivo, en los ámbitos paganos impresionante. Y el que aparezca en la conferencia sin pretender ser nosotros la Conferencia Episcopal, sino de la mano de quien haga falta. Es decir, esa comunión desde la diversidad, desde los múltiples carismas, unidos, ¿por qué? Porque lo importante no era el logo de cada uno,
que aparezca la Confer, que aparezca Justicia y Paz, que aparezca... Lo importante era, vamos a defender a los pobres. Por eso digo, los pobres son una preciosa oportunidad para dejarnos querer por ellos, porque nos van a dar un montón de beneficios, nos van a rejuvenecer un rostro de iglesia que está demasiado añoso y aviejado, y nos van a devolver sobre todo a eso que Francisco llama el Evangelio sin glosa, ¿no? Que ya lo decía Francisco de Asís mucho antes. Pues esto es la provocación que a mí se me ocurre, don Fernando.